En este vídeo, como vengo haciendo un montón de semanas desde que estamos en esta situación de crisis con el coronavirus, quiero centrarme especialmente en técnicas que te pueden ayudar a ti y a tu negocio en estas semanas, en esta coyuntura, en este contexto donde todo ha cambiado tanto, donde seguro que ha tenido tanto impacto en tus clientes, en tus productos, en tus servicios, en tu manera de trabajar, de pensar, y seguro que estás pensando en, bueno, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo sobrevivo primero? Y luego también, ¿cómo aprovecho al máximo esta situación para poder hacer crecer mi negocio, para poder ayudar a más gente? Bueno, pues hoy voy a centrarme en una de las preguntas que quizá te han rondado la cabeza cuando estás pensando en cómo reorganizar tu empresa, quizá estás volviendo a la rutina, volviendo a la normalidad, aunque va a ser una nueva normalidad, y estás pensando en cómo reorganizar tus equipos, qué has podido aprender durante el tiempo de teletrabajo que puedas incorporar a tu rutina después. Y una de las preguntas que surgen y sobre la que seguro que has leído un montón de artículos es ¿cuál es el tamaño óptimo para cada equipo? Tú puedes tener una empresa muy grande, pero para los equipos que destinas a desarrollar un proyecto concreto, una tecnología concreta, un problema concreto que quieres resolver, ¿cuál es el tamaño óptimo? ¿Hay algún tamaño óptimo? ¿Hay alguna indicación? Bueno, a mí no me gustan mucho las reglas concretas, las reglas de números cerrados, porque al final eso no suele funcionar. Tienes que adaptarlo a tu realidad, tienes que adaptarlo a tu tipo de empresa, de tu personalidad, a tu sector, pero sí me gusta darte las reglas fundamentales, las cosas que tienes que tener sí o sí en cuenta para saber cuál es el mejor tamaño de equipo para tu empresa o tu negocio. Y fíjate que a lo mejor estás pensando, si yo trabajo solo, bueno, pues si eres autónomo, si eres independiente, no importa, porque muchas veces tu equipo son tus proveedores, incluso los mismos clientes que te ayudan a mejorar tus productos o tus servicios, la gente con la que colabores de otras empresas, así que casi siempre te vas a dar cuenta de que estás trabajando en equipo, aunque no sean todos de tu misma empresa. Bueno, ¿cuál es el tamaño óptimo de equipo? Fíjate en todo lo que vamos a ver hoy, te lo he puesto aquí de manera resumida en esta pizarra para que lo tengas más visual. Vamos a hablar de temas como la ley de Parkinson, de cuál es el tamaño óptimo, de por qué el tamaño óptimo, por qué aumentar el tamaño de equipo puede ser un problema. Bueno, pues fíjate que el primer punto a tener en cuenta es este dibujito de aquí, donde te pongo muchas personas con unas rayas de distintos colores, y es que el principal problema que han detectado numerosos estudios en cuanto al impacto del número de personas en el rendimiento de un equipo es que al final cuantas más personas tienes en un equipo, aumentan muchas cosas y una de ellas son el número de comunicaciones. El número de comunicaciones que al final no solo es hablar, sino las interacciones de correos electrónicos, mensajes, Slack, WhatsApp, el sistema que utilices de comunicaciones. Al final esto aumenta con el número de personas, hay distintas fórmulas. Al final, si piensas que cada persona se puede comunicar con todo el resto, bueno, pues es muy sencillito calcular cómo aumenta y aumenta de manera muy sustancial con el número de personas. Por eso, metodologías, por ejemplo, ágiles como Scrum, han determinado que el tamaño óptimo de un equipo es de 7 personas más menos 2, así que entre 5 y 9, y luego lo han revisado para decir que todavía mejor eran equipos de 6 más menos 3, así que de 3 a 9, parece que 9 es un número mágico. Bueno, pues al final no se trata del número concreto, se trata de ver qué consideraciones tienes que tener en cuenta para saber cuál es el número que funciona para ti, para tu empresa. Fíjate que además nosotros en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Renault Fórmula 1, cuando estuve trabajando en Renault en la Fórmula 1, éramos paradójicamente 7 ingenieros. Bueno, ¿sería que 7 también es el número mágico? Bueno, vamos a ver algunas de las consideraciones fundamentales que tienes que tener en cuenta. Como te decía, lo principal al aumentar el número de personas es que la ineficiencia del equipo puede aumentar y los plazos pueden alargarse, sobre todo por el volumen de interacciones que hay y sobre todo si ese volumen de interacciones, comunicaciones entre los miembros del equipo no se gestionan bien. La famosa ley de Parkinson que te ponía en la pizarra es ya de hace bastantes décadas, de Cyril Northcote Parkinson, que publicó un artículo en The Economist en noviembre del 55. Y en este artículo venía a presentar los resultados y en los trabajos que ha publicado, venía a presentar los resultados de su estudio, sobre todo en organizaciones como la Oficina de Colonias del Imperio Británico, una oficina que se dedicaba a gestionar todos los asuntos de las colonias del Imperio Británico. Y a él lo que le llamó la atención es que en una época en la que el número de colonias del Imperio Británico iba cayendo, sin embargo, el número de funcionarios de la oficina iba subiendo, sorprendentemente. Lo que demostró Cyril Northcote Parkinson, y es lo que se ha denominado la ley de Parkinson, esa famosa afirmación que habrás visto en muchos blogs de internet, que si te dan 2 horas para trabajar y te dan una tarea, al final, ¿cuánto vas a tardar en hacer esa tarea? Seguro 2 horas. Y la clave es que a lo mejor no necesitabas 2 horas para hacerla, pero psicológicamente si te dan 2 horas vas a tardar a llenar todo ese tiempo. Bueno, pues esto que es una derivada, una de las muchas conclusiones, hay mucho más en lo que determinó Parkinson, al final está dentro de todo lo que descubrió
este analista, y lo que él descubrió, lo que descubrió Parkinson, este investigador, es que curiosamente en las organizaciones, sean de cualquier tipo, él se centró sobre todo en organizaciones funcionariales, pero también grandes corporaciones privadas, independientemente de si el trabajo se mantiene constante, si aumenta o si disminuye, él lo que descubrió es que más o menos en general el número de personas tendía a crecer entre un 5 y un 6% al año. Así que daba igual si tenías menos trabajo, el equipo cada vez era más grande. ¿Por qué? Porque él demostró que, sobre todo por la ineficiencia de las interacciones, cuando metías cada vez más gente, más capas de jerarquía, al final había más interacciones, más burocracia, más documentos, y al final un proceso que troceado y hecho por grupos más eficientes con menos personas se podría haber hecho más rápido. En grandes organizaciones mal organizadas, cada vez necesitabas más gente, aunque cada vez tuvieras menos trabajo que hacer, como el caso de la oficina de colonias del Imperio Británico. Bueno, pues esto que ya se atisbaba, que ya se veía en estos trabajos de Parkinson, del artículo de The Economist del año 55, al final las metodologías ágiles han acabado de pulirlo y han determinado estos números mágicos de 7 más menos 2 personas, 6 más menos 3 personas. Fíjate que quiero detenerme en dos investigaciones. Seguro que has oído hablar de las conclusiones, pero a mí me gusta indagar las investigaciones, traerte lo que realmente dijeron los autores de esos trabajos para que sepas cuáles son las conclusiones reales y no lo que hayas podido ver en un vídeo por ahí en YouTube o en un blog en Internet. Bueno, pues al final estos son dos investigaciones que determinaban que había un número mágico de cosas que podíamos tener en la cabeza, de interacciones que podíamos tener pendientes, es la magia del número 7, como lo llamó su autor, el famoso psicólogo George Miller, en los años 50. Y después de George Miller, bastante tiempo después de George Miller, en 2010, Nelson Cowlan determinó que, fíjate, ya no se determinaban, ya no se necesitaban 7 estímulos para llenar mi mente, para saturar mi mente. Esto es por lo que algunos pensaban que los números de teléfono de algunos países solo tenían 7 dígitos, porque era lo que podías recordar en la época en la que te tenías que acordar de los números y no los teníamos almacenados en el móvil. Bueno, pues Nelson Cowlan en 2010 determinó que son muchos menos, que son del entorno de 4 los estímulos que podemos recordar si no los tenemos bien registrados. Y esto al final tiene mucho que ver con las interacciones que podemos tener en un equipo, las interacciones que podemos tener a nivel comunicación, interacciones con otras personas del equipo. Así que la ciencia cognitiva ha demostrado que las interacciones que eres capaz de hacer de manera eficiente son menos que 7. Por eso, el número mágico pasó de 7 más menos 2, 6 más menos 3, y al final la conclusión fundamental es que es un equipo pequeño. Tú tienes que saber cuál es el número óptimo para ti, pero la clave fundamental es que el volumen de comunicaciones, de interacciones entre tu equipo, entre los miembros de tu equipo, no empieces a sentir que es ineficiente. Son mucho más eficientes 5 equipos pequeños que un equipo mucho más grande. Y de hecho, los experimentos que han llevado sobre todo a cabo metodologías como Scrum, metodologías ágiles de Jeff Sutherland, de Ken Schwaber, han demostrado que se pueden alcanzar entornos de productividad de hasta 3 y 4 veces más cuando tienes un equipo más reducido, que es más eficiente que un equipo más grande, con más personas. La clave que tienes que tener es que dentro de tu equipo tienes que tener las responsabilidades clave. Esto es, perdóname el ejemplo, como un comando militar o como el equipo A en la serie, tiene que haber gente que haga de todo lo que necesitas hacer. Así que tienes que tener a las personas clave. Esto es como si tienes un restaurante y tú eres el chef, pues tienes que tener a las personas clave, a la persona que sepa organizar, a la persona que sepa limpiar, a la persona que sepa preparar los postres mejor que nadie, a la persona que sepa preparar las sopas mejor que nadie. Al final, trasládalo a tu negocio. Tienes que tener en tu equipo, será más grande o será más pequeño, pero tienes que tener a las personas fundamentales. Así que las responsabilidades fundamentales tienen que estar representadas en ese equipo. Es fundamental, por supuesto, que tengan foco, que tengan la misma dirección, que tengan el mismo rumbo, que estén alineados. Si no, todo este incremento de productividad de los equipos pequeños al final se pierde. Y dentro de lo posible, y con estas semanas de cuarentena esto es algo que no es fácil de conseguir, pero dentro de lo que puedas recrearlo, si todavía sigues trabajando aislado y si ya estás volviendo a la oficina, pues anímate a aplicarlo en tu equipo porque realmente tiene un efecto muy potente, es que trabajéis todos juntos en el mismo entorno para que la comunicación sea mucho más fácil, para que no trabajes en sitios muy diferentes. Y esto, que puedes pensar que va en contra del teletrabajo y de todas las ventajas que puedes haber encontrado en el teletrabajo, ni mucho menos. Al final, si lo sabes gestionar, puedes tener a gente trabajando como si estuvieran en la misma sala, aunque no estén
en la misma oficina y estén a cientos de kilómetros de distancia. Si sabes aplicar las técnicas adecuadas para tener las reuniones concretas que yo explico en mi canal de YouTube, reuniones relámpago por la mañana muy cortas para establecer objetivos y toda la metodología de reuniones y todas las técnicas que comparto contigo, que yo aprendí en la Fórmula 1 y sobre todo que he puesto en práctica durante más de 10 años como empresario en mi empresa, con mis equipos, cometiendo muchos errores y por eso puliendo todo para sectores mucho más cercanos al tuyo de lo que te pueda parecer la Fórmula 1. Así que fíjate que cuando hablamos del tamaño óptimo del equipo, lo que tienes que pararte a pensar es acordarte de las leyes de Parkinson, de la ley de Parkinson, de la observación de Parkinson, que un equipo cuanto más grande, más interacciones, más ineficiencias tiene y por tanto darte cuenta de cuál es el número óptimo para ti, que cumple fundamentalmente dos requisitos. Uno, tener a todas las responsabilidades bien representadas, como un equipo de fútbol, no pueden ser todos centrocampistas ni todos defensas, tienes que tener un portero, defensas, centrocampistas, delanteros, y luego no solo que estén representadas todas las responsabilidades importantes, sino que el volumen de comunicaciones no sea ineficiente. Así que tú verás cuál es ese número para ti. En general, en la mayoría de los sectores es, como te decía, en los entornos de 3, 4, 5, hasta 9 personas. Y fíjate que es especialmente importante aplicar en tus equipos las conclusiones de uno de los mayores estudios sobre equipos óptimos del mundo que llevó a cabo la empresa Google, que durante muchos años era una experta en identificar patrones y decía, bueno, vamos a estudiar cuáles son los patrones presentes en los equipos que funcionan bien y en los que no funcionan bien, para saber cuáles son las características, la receta, los ingredientes, el checklist, la lista que tienes que tener para irte a comprar, entre comillas, un equipo perfecto. Bueno, pues Google se dio cuenta durante mucho tiempo que no daba con el patrón, no daba con las características. Había equipos muy organizados que funcionaban bien, muy desorganizados aparentemente que también funcionaban bien. Había equipos con características muy diferentes que funcionaban bien y también con esas características que funcionaban mal. Así que nada hacía ver a los expertos de este proyecto, el denominado proyecto Aristóteles de Google, cuáles eran las características fundamentales de un equipo. Y después de analizar muchísima investigación llevada a cabo sobre muchos equipos y después de analizar con una óptica diferente a casi 200 equipos internos de Google de todo tipo, en todo tipo de proyectos, de todo tipo de perfiles, de todo tipo de nacionalidades también, determinaron que fundamentalmente hay dos características óptimas que tienes que cuidar en tu equipo para tener la garantía o tener más garantía de que ese equipo vaya a triunfar. Y es lo que en psicología se llama seguridad psicológica. Son dos elementos muy sencillos de decir, muy difíciles de poner en práctica, pero sí quiero compartirlos contigo porque los trabajo también con los equipos de empresas con los que trabajo en mis formaciones. Y son dos. El primero de ellos es que cada persona de tu equipo, sea un equipo de 6 personas o de 9 personas, el número óptimo que tú hayas determinado, cada persona de tu equipo tiene que tener el mismo espacio de tiempo para participar. Todas las personas tienen que tener la sensación de que tienen un espacio más o menos igual de tiempo para participar. No puede haber personas que dominen las reuniones, que dominen los equipos. A lo mejor tú eres esa persona, pues tienes que darte cuenta de que todo el mundo tiene que tener su espacio para participar. Y tienes que animarles a que participen. No solo es que tengan el espacio, sino que además participen para que formen parte de las decisiones del equipo, para que aporten sus ideas. A veces la gente más callada, y a mí me ha pasado en mi equipo, dan unas de las mejores o algunas de las mejores ideas. Y la segunda de las características, después de dejarle a cada uno el mismo tiempo, es que la gente en tu equipo tiene que percibir que ves más allá de los hechos y sientes cómo ellos se sienten, que cuando tienen un mal día tú lo percibes. Esto al final lo puedes llamar, lo puedes denominar empatía, lo puedes denominar capacidad, lo puedes denominar feeling, lo puedes denominar sexto sentido, como tú quieras, pero al final se trata de percibir y que la gente de tu equipo sienta que eres capaz de percibir mucho más allá que los hechos y los puros resultados, sino que se cree ese clima de empatía dentro del equipo. Así que todos con el mismo tiempo para participar y empatía, dos elementos fundamentales. Y con eso y todas las consideraciones que he compartido contigo hoy sobre el problema de aumentar las comunicaciones y que se hagan ineficientes cuando el grupo es demasiado grande, la ley de Parkinson, que no solo es que te dan 2 horas y vas a tardar 2 horas en hacer la tarea, hay mucho más, como hemos visto, pues espero que tengas claro y que puedas poner un número a cuál es el tamaño óptimo de los equipos en tu empresa en función del tipo de proyecto y en función de la etapa en la que esté cada uno de ellos. Así que espero que esto te sirva para determinar cómo funcionar mejor en equipo. Acuérdate de esas dos características del proyecto Aristóteles de Google: seguridad psicológica, que eran empatía y mismo tiempo de participación para todos los miembros de tu equipo. Así que nada más, ¿sabes ya cuál es el número óptimo de personas en tu equipo? Bueno, espero que esto te sirva especialmente en estos momentos de crisis para sobrevivir y además para sacarle el máximo partido en tu negocio a esta crisis.